Se encienden las alertas. Pedirán captura de Maduro en Tribunal Internacional. Luis Almagro fracasa y no logra en OEA consenso para presionar a las autoridades venezolanas. Maduro da cachetada con guante blanco a la organización. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, anunció este pasado miércoles que solicitará a la Corte Penal Internacional que ordene el arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien acusó de haber cometido un baño de sangre contra los manifestantes tras las elecciones del pasado domingo. Según Almagro, el presidente venezolano se ha encargado de dirigir la instrucción de la implementación de la represión contra el pueblo venezolano. También quiero decir que, teniendo en cuenta el estado de investigación de la Corte, es el momento de la misma de presentar cargos de imputación contra aquellos más responsables, incluyendo a Maduro, quien cándidamente expresó sí mismo, se expresó en el sentido de dirigir la instrucción de la implementación de la represión. Maduro anunció un baño de sangre, lo cumplió, lo está cumpliendo, 17 muertos. Reconozco que fue algo que impresionó cuando lo dijo. Reconozco que es algo que me impresiona mucho más cuando lo está haciendo. Hay premeditación, alevosía, impulso brutal, ferocidad, ventaja superior. Es hora de la justicia y nosotros vamos a solicitar la imputación de esos cargos con orden de aprehensión, y todos aquellos que quieran hacer referat del caso son bienvenidos. Lo cierto es que Almagro fracasó en su sesión de la OEA para instar a Venezuela a publicar los resultados. La Organización de Estados Americanos no pudo llegar este miércoles a un consenso para presionar a las autoridades venezolanas a publicar inmediatamente y verificar los resultados de las elecciones que dieron por ganador a Nicolás Maduro, tras varios días de críticas por falta de transparencia emitidas por organismos internacionales y líderes de la región como sus aliados Gustavo Petro y Luis Ignacio Lula da Silva. La resolución instaba a las autoridades electorales de Venezuela a que publiquen inmediatamente los resultados de la votación y se lleve a cabo una verificación integral de los resultados en presencia de observadores internacionales independientes para garantizar la transparencia, la credibilidad y la legitimidad de los resultados electorales. Pero tras un largo debate de más de 5 horas a puerta cerrada, los representantes de los países de la OEA no pudieron llegar a un consenso y forzar así a una votación al Consejo Permanente de la OEA. Allí debían conseguir la mayoría absoluta de los votos, pero tampoco obtuvieron los 18 que necesitaban para que fuera aprobada dicha resolución. Solo les faltó uno. No logramos enviar juntos un mensaje contundente, expresó el presidente del Consejo, Ronald Michel, representante de Antigua y Barbuda ante la OEA, tras haber anunciado que la resolución no había sido aprobada. Lo que se necesitaba hoy era flexibilidad. Desafortunadamente, la flexibilidad murió en un punto. Eso fue lamentable, indicó. Y es que la convocatoria se dio un día después de que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, urgiera a Nicolás Maduro reconocer lo que dijo era su derrota en los comicios presidenciales o a convocar a una nueva elección, y en momentos en que pareciera incrementar la presión entre los países latinoamericanos. Brasil y Colombia, cuyos líderes habían exigido transparencia a la autoridad electoral en los últimos días, se abstuvieron. México ya había anticipado que no estaría presente en la sesión. Un total de 17 miembros del Consejo Permanente de la OEA votaron a favor, 11 se abstuvieron y 5 estuvieron ausentes, entre ellos Trinidad y Tobago y la propia Venezuela. Además, en México no hubo votos en contra. También se abstuvieron Bolivia y Honduras, entre otros. A favor de la resolución votaron Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Perú, República Dominicana y Estados Unidos, entre otros. La presión extranjera fue incrementándose luego de que el Consejo Nacional Electoral proclamara el pasado lunes oficialmente presidente a Maduro en su segunda reelección para un tercer mandato de 6 años.
después de difundir resultados que daban al mandatario la victoria con el 51% de los votos por 44% del candidato opositor Edmundo González. La oposición venezolana, liderada por María Corina Machado y González, sostienen que han ganado los comicios por un margen sustancial y reclaman a las autoridades la publicación de las actas electorales. Maduro, por cierto, evidenció la oscuridad de la OEA. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cuestionó la injerencia extranjera promovida por la Organización de Estados Americanos contra los resultados de los comicios presidenciales celebrados en su país el pasado domingo, cuando al presidente López Obrador le hicieron fraude descarado en 2006. ¿Dónde estaba la OEA? ¿Dijo algo la OEA? ¿Qué dijo el gobierno de Estados Unidos sobre el fraude al presidente López Obrador en 2006? Se preguntó Maduro en rueda de prensa desde Miraflores, Caracas. El presidente venezolano también evocó las opiniones que se dieron en la región en aquellas elecciones presidenciales de México. ¿Qué dijeron los gobiernos de América Latina? ¿Qué dijo la Unión Europea? ¿Qué dijo el Centro Carter? Añadió. Maduro lamentó que en medio del reciente conflicto político de su país, donde la oposición decidió no reconocer su victoria, alegando que fueron ellos los que triunfaron, el Centro Carter asumiera una postura contra el proceso electoral venezolano. El Centro Carter tiene dos historias, una con el presidente Jimmy Carter y ahora con esa gente que lo lleva, que son del Departamento de Estado y trabajan en la USAID. Todos los que vinieron del Centro Carter a Venezuela traían el informe ya escrito, lo tenemos, indicó. Y es que el presidente comentó que el informe difundido por el Centro Carter sobre Venezuela fue escrito hace un mes y lo que faltaba era el picantito que le pusieron ahora, porque se desnaturalizaron. Ya no es Jimmy Carter que lo dirige, solo lleva su nombre, lamentablemente, indicó. Maduro instó a sus adversarios a seguir el ejemplo de López Obrador en 2006, que en vez de contratar delincuentes para atacar a la ciudadanía y generar violencia, fue a entregar las actas para demostrar el fraude que denunció porque le habían robado las elecciones. El mandatario resaltó que tiene su conciencia tranquila y que espera que, como él lo hizo el pasado miércoles al solicitar a la Sala Electoral del Tribunal Supremo Electoral un recurso de amparo para aclarar la situación actual, también lo hagan los otros 9 candidatos presidenciales y partidos que participaron en la contienda. Espero que todos los candidatos y partidos se presenten y respondan los requerimientos de la investigación que pueda adelantar la Sala Electoral y esperemos que Venezuela de manera soberana canalice esta situación, la superemos plena y ampliamente con la ley, con las instituciones en paz, expresó. Gracias por ver este video, no olviden suscribirse, compartir y comentar.